Mientras tanto, había anochecido y nevaba copiosamente. Y conforme Scrooge y el espíritu recorrían las calles, la claridad de la lumbre en las cocinas, en los comedores y en toda clase de habitaciones era admirable. Aquí el temblor de la llama mostraba los preparativos de una gran comida familiar, con fuentes que trasladaban de una parte a otra junto a la lumbre, y espesas cortinas rojas prontas a caer para ahuyentar el frío y la oscuridad. Allá, todos los niños de la casa salían corriendo sobre la nieve al encuentro de sus hermanas casadas, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de sus tías, para ser los primeros en saludarles. En otra parte se veían en la ventana las sombras de los comensales reunidos, y más allá un grupo de hermosas muchachas, todas con caperuzas y con botas de abrigo, y charlando todas a la vez, marchaban alegremente a alguna casa cercana. Infeliz del soltero, que entonces las hubiera visto entrar con la tez encendida por el frío. Las astutas hechiceras bien lo sabían. Si hubierais juzgado por el número de personas que iban a reunirse con sus amigos, habríais pensado que no quedaba nadie en las casas para recibirlas cuando llegasen, aunque ocurría lo contrario. En todas las casas esperaban visitas y se preparaba el combustible en la chimenea. Cuán satisfecho estaba el espectro. Cómo desnudaba la amplitud de su pecho y abría su espaciosa mano, derramando con generosidad su luciente y sana alegría sobre todo cuanto se hallaba a su alcance. El mismo farolero, que corría delante de él salpicando las sombrías calles con puntos de luz y que iba vestido como para pasar la noche en alguna parte, se echó a reír a carcajadas cuando pasó el espíritu por su lado. Aunque fácilmente se adivinaba que el farolero ignoraba que su compañero del momento era la Navidad en persona. De pronto, sin una palabra de advertencia por parte del espectro, se hallaron en una fría y desierta región pantanosa, en la que había derrumbadas monstruosas masas de piedra como si fuera un cementerio de gigantes. El agua derramaba por donde quiera, es decir, se habría derramado a no ser por la escarcha que la aprisionaba, y nada había crecido sino el moho, la retama y una áspera hierba. En la concavidad del oeste, el sol poniente había dejado una ardiente franja roja que fulguró sobre aquella desolación durante un momento, como un ojo sombrío, que tras el párpado fuese bajando, 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 hasta perderse en las densas tinieblas de la oscura noche. ¿Qué sitio es este?, preguntó Scrooge. Un sitio donde viven los mineros que trabajan en las entrañas de la tierra, contestó el espíritu. Pero me conocen. Mirad. Brillaba una luz en la ventana de una choza y rápidamente se dirigieron hacia ella. Pasando a través de la pared de piedra y barro, hallaron una alegre reunión alrededor de un fuego resplandeciente. Un hombre muy viejo y su mujer, con sus hijos y los hijos de sus hijos, y parientes de otra generación más, todos con alegres adornos en su atavío de fiesta. El anciano, con una voz que rara vez se distinguía entre los rugidos del viento sobre la desolada región, entonaba una canción de Navidad que ya era una vieja canción cuando él era un muchacho. Y de vez en cuando todos los demás se le unían al coro. Cuando ellos levantaban sus voces, el anciano hacía lo mismo y sentíase con nuevo vigor. Y cuando ellos se detenían en el canto, el vigor del anciano decaía de nuevo. El espíritu no se detuvo allí, sino que dejó a Scrooge que se agarrase a su vestidura y cruzando sobre la región pantanosa, se dirigió. ¿A dónde? ¿No sería al mar? Pues sí, al mar. Horrorizado, Scrooge vio que se acababa la tierra y contempló una espantosa serie de rocas detrás de ellos, y ensordeció sus oídos el fragor del agua,
que rodaba y rugía y se encrespaba entre medrosas cavernas abiertas por ella y furiosamente trataba de socavar la tierra. Edificado sobre un lúgubre arrecife de las escarpadas rocas, próximamente a una legua de la orilla, y sobre el cual se lanzaban las aguas irritadas durante todo el año, se erguía un faro solitario. Grandes cantidades de algas colgaban hasta su base, y pájaros de las tormentas, nacidos del viento, se puede suponer, como las algas nacen del agua, subían y bajaban en torno de él, como las olas que ellos rozaban con las alas. Pero aún allí, 2 hombres que cuidaban del faro habían encendido una hoguera que a través de la tronera abierta en el espeso muro de piedra lanzaba un rayo de luz resplandeciente sobre el mar terrible. Los 2 hombres, estrechándose las callosas manos por encima de la tosca mesa a la cual se hallaban sentados, se deseaban mutuamente felices Pascuas al beber su jarro de ponche. Y uno de ellos, el más viejo, que tenía la cara curtida y destrozada por los temporales, como pudiera estarlo el mascarón de proa de un barco viejo, rompió en una robusta canción semejante al cantar del viento. De nuevo siguió adelante el espectro, por encima del negro y agitado mar, adelante, adelante, hasta que hallándose muy lejos, según dijo a Scrooge, de todas las orillas descendieron sobre un buque. Se colocaron tan pronto junto al timonel, que estaba en su puesto, tan pronto junto al vigía en la proa, o junto a los oficiales de guardia, oscuras y fantásticas figuras, en sus varias posiciones. Pero todos ellos tarareaban una canción de Navidad, o tenían un pensamiento propio de Navidad, o hablaban en voz baja a su compañero de algún día de Navidad ya pasado, con recuerdos del hogar referentes a él. Y todos cuantos se hallaban a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían tenido para los demás una palabra cariñosa aquel día que otro cualquiera del año, y habían tratado extensamente de aquella festividad, y habían recordado a las personas queridas a través de la distancia, y habían sabido que ellas tenían un placer en recordarlos. Se sorprendió grandemente Scrooge mientras escuchaba el bramido del viento. Qué solemnidad tiene su movimiento a través de la aislada oscuridad sobre un ignorado abismo, cuyas honduras son secretos tan profundos como la muerte. Se sorprendió grandemente. Scrooge, cuando más reflexionado así, oyó una estruendosa carcajada, pero se sorprendió mucho más al reconocer que aquella risa era de su sobrino, y al encontrarse en una habitación clara, seca y luminosa, con el espíritu sonriendo a su lado y mirando a su propio sobrino con aprobadora afabilidad. ¡Ja, ja!, rió el sobrino de Scrooge. ¡Ja, ja, ja! Si por una inverosímil probabilidad sucediera que conocieseis un hombre de risa más sana que el sobrino de Scrooge, me agradaría mucho conocerle. Presentadme a él y cultivaré su amistad. Es cosa admirable, demostradora del exacto mecanismo de las cosas, que así como hay contagio en la enfermedad y en la tristeza, no hay nada en el mundo tan irresistiblemente contagioso como la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge se echó a reír de esta manera, sujetándose las caderas, dando vueltas a la cabeza y haciendo muecas con las más extravagantes contorsiones, la sobrina de Scrooge, sobrina política, se echó a reír tan cordialmente como él, y los amigos que se hallaban con ellos también rieron ruidosamente. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dijo la Navidad era una paparrucha. ¡Cómo tengo que morirme!, gritó el sobrino de Scrooge, y lo creía. ¡Qué vergüenza para él!, dijo la sobrina de Scrooge, indignada. Era muy linda, extraordinariamente linda, de cara agradable y cándida de sazonada boquita que parecía hecha para ser besada, como lo era sin duda, con toda clase de hermosos hoyuelos en la barbilla que se mezclaban unos con otros cuando se reía, y con los 2 ojos más esplendorosos que jamás habéis visto en una cabecita humana. Era enteramente lo que habrían llamado provocativa, pero intachable. ¡Oh, perfectamente intachable!
Es un individuo cómico, dijo el sobrino de Scrooge. Eso es verdad, y no tan agradable como debiera ser. Sin embargo, sus defectos llevan el castigo de ellos mismos y yo no tengo nada que decir contra él. Sé que es muy rico, Fred, insinuó la sobrina de Scrooge. Al menos siempre me has dicho que lo era. ¿Y qué, amada mía? Dijo el sobrino. Su riqueza es inútil para él. No hace nada bueno con ella. No se procura comodidades con ella. No ha tenido la satisfacción de pensar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a beneficiarnos con ella? Me falta la paciencia con él, indicó la sobrina de Scrooge. Las hermanas de la sobrina de Scrooge y todas las demás señoras expresaron la misma opinión. Oh, dijo el sobrino de Scrooge, yo lo siento por él. No puedo irritarme contra él, aunque quiera. ¿Quién sufre con sus genialidades? Siempre él. Se le ha metido en la cabeza no complacernos y no quiere venir a comer con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Es verdad que perder una mala comida no es perder mucho. Pues yo creo que ha perdido una buena comida, interrumpió la sobrina de Scrooge. Todos los demás dijeron lo mismo y se les debía considerar como jueces competentes, porque en aquel momento acababan de comerla, los postres estaban ya sobre la mesa y todos se habían reunido alrededor de la lumbre. Bueno, me alegra mucho oírlo, dijo el sobrino de Scrooge, porque no tengo mucha confianza en estas jóvenes amas de casa. ¿Qué opinas, Topper? Topper tenía francamente fijos los ojos en una de las hermanas de la sobrina de Scrooge y contestó que un soltero era un infeliz paria que no tenía derecho a emitir su opinión respecto del asunto. Y enseguida la hermana de la sobrina de Scrooge, la regordeta, con el camisolín de encaje, no la de las rosas, se ruborizó. «Continúa, Fred», dijo la sobrina de Scrooge palmoteando. «Ese nunca termina lo que empieza a decir. Es un muchacho ridículo». El sobrino de Scrooge soltó una carcajada y como era imposible evitar el contagio, aunque la hermana regordeta trató con dificultad de hacerlo, oliendo vinagre aromático, el ejemplo de él fue seguido unánimemente. Solamente iba a decir, continuó el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de disgustarse con nosotros y no divertirse con nosotros es, según creo, que pierde algunos momentos agradables que no le habrían perjudicado. Estoy seguro de que pierde más agradables compañeros que los que puede encontrar en sus propios pensamientos, en su viejísimo despacho o en sus polvorientas habitaciones. Me propongo darle igual ocasión todos los años, le agrade o no le agrade, porque le compadezco. Que se burle de la Navidad hasta que se muera, pero no puede menos de pensar mejor de ella, le desafío, si se encuentra conmigo de buen humor, año tras año diciéndole: «Tío Scrooge, ¿cómo estáis? Si solo se le hace dejar a su pobre dependiente 50 libras, ya es algo, y creo que ayer lo conmoví». Al oír que había conmovido a Scrooge, rieron los demás, pero como Fred tenía corazón sencillo y no se preocupaba mucho del motivo de la risa, con tal de ver alegres a los demás, el sobrino de Scrooge les animó a divertirse haciendo circular la botella alegremente. Después del té hubo un poco de música, pues formaban una familia de músicos. Y os aseguro que eran entendidos, especialmente Tupper, que hizo sonar el bajo como los buenos, sin que se les hincharan las venas de la frente ni se le pusiera roja la cara. La sobrina de Scrooge tocó bien el arpa, y entre otras piezas tocó un aria sencilla, una nonada. Aprenderíais a tararearla en 2 minutos, que había sido la canción favorita de la niña, que sacó Scrooge de la escuela, como recordó el espectro de la Navidad pasada. Cuando sonó aquella música, todas las cosas en el espectro le habían mostrado. Se agolparon a la imaginación de Scrooge. Se enterneció más y más y pensó que si hubiera escuchado aquello con frecuencia años antes, podría haber cultivado la bondad de la vida con sus propias manos para la felicidad, sin recurrir a la azada del sepulturero que enterró a Jacob Marley. Pero no dedicaron toda la noche a la música. Al poco rato jugaron a las prendas.
pues es bueno sentirse niños algunas veces y nunca mejor que en Navidad. Cuando su mismo poderoso fundador era un niño, basta. Luego se jugó a la gallina ciega y sin duda alguien parecía no ver. Y tan pronto creo que Tupper estaba realmente ciego, como creo que tenía ojos hasta en las botas. Mi opinión es que había acuerdo entre él y el sobrino de Scrooge, y que el espectro de la Navidad presente lo sabía. Su proceder respecto a la hermana regordeta, la del camisolín de encaje, era un ultraje a la credulidad de la naturaleza humana. Dando puntapiés a los utensilios del hogar, tropezando con las sillas, chocando contra el piano, metiendo la cabeza entre los cortinones, a donde quiera que fuese ella, siempre ocurría lo mismo. Siempre sabía dónde estaba la hermana regordeta, nunca cogía a otra cualquiera. Si os hubierais puesto delante de él, como hicieron algunos de ellos, con intención, habría fingido que iba a apoderarse de vosotros, lo cual habría sido una afrenta para vuestra comprensión, e instantáneamente se habría ladeado en dirección de la hermana regordeta. A menudo gritaba a ella que eso no estaba bien, y realmente no lo estaba. Pero cuando por fin la cogió, cuando a pesar de todos los crujidos de la seda y de los rápidos revoloteos de ella para huir, consiguió alcanzarla en un rincón donde no tenía escape. Entonces su conducta fue verdaderamente execrable, porque con el pretexto de no conocerla, juzgó necesario tocar su cofia y además asegurarse de su identidad, oprimiendo cierto anillo que tenía en el dedo y cierta cadena que le rodeaba el cuello. Todo eso era vil, monstruoso. Sin duda ella le dijo su opinión respecto de ello, pues cuando le correspondió a otro ser el ciego, ambos se callaron, contándose sus confidencias detrás de un cortinón. La sobrina de Scrooge no tomaba parte en el juego de la gallina ciega. Permanecía sentada en una butaca con un taburete a los pies en un cómodo rincón de la estancia, donde el espectro y Scrooge estaban en pie detrás de ella. Pero participaba en el juego de prendas, y era de admirar, particularmente en el juego de ¿cómo os gusta? Combinación amorosa, con todas las letras del alfabeto, y la misma habilidad demostró en el de cómo, dónde y cuándo, y con gran alegría interior del sobrino de Scrooge derrotaba completamente a todas sus hermanas, aunque éstas no eran tontas como hubiera podido decirnos Tupper. Habría allí 20 personas, jóvenes y viejos, pero todos jugaban, y lo mismo hizo Scrooge, quien olvidando enteramente tanto se interesaba por aquella escena, que su voz no sonaba en los oídos de nadie. Decía en alta voz las palabras que había que adivinar, y muy a menudo acertaba, pues la aguja más afilada, la mejor Whitechapel, con la garantía de no cortar el hilo, no era más aguda que Scrooge, aunque le conviniera parecer obtuso ante el mundo. Al espectro le agradaba verle de tan buen humor y le miró con tal benevolencia que Scrooge le suplicó, como lo hubiera hecho un niño, que se quedase allí hasta que se fuesen los convidados. Pero el espíritu le dijo que no era posible. «He aquí un nuevo juego», dijo Scrooge. «Media hora, espíritu. Solo media hora». Era un juego llamado Sí y No, en el cual el sobrino de Scrooge debía pensar una cosa y los demás adivinar lo que pensaba, contestando a sus preguntas solamente sí o no, según el caso.
El vivo juego de preguntas a que estaba expuesto le hizo decir que pensaba en un animal viviente, más bien un animal desagradable, un animal salvaje, un animal que unas veces gruñía y rugía y otras veces hablaba, que vivía en Londres y se paseaba por las calles, que no se enseñaba por dinero, que nadie le conducía, que no vivía en una casa de fieras, que nunca se llevaba al matadero, y que no era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. A cada nueva pregunta que se le dirigía, el sobrino soltaba una nueva carcajada, y luego llegó a tal extremo su júbilo que se vio obligado a dejar el sofá y echarse en el suelo. Al fin la hermana regordeta, presa también de una risa loca, exclamó: «He dado con ello. Ya sé lo que es, Fred. Ya sé lo que es». «¿Qué es?», preguntó Fred. «Es vuestro tío, Scrooge». Eso era, efectivamente. La admiración fue el sentimiento general, aunque algunos hicieron notar que la respuesta a la pregunta «¿es un oso?», debió ser sí. Tanto o más cuando que una respuesta negativa bastó para apartar sus pensamientos de Scrooge, suponiendo que se hubiera dirigido a él desde luego. «Ha contribuido en gran manera a divertirnos», dijo Fred, «y seríamos ingratos si no bebiéramos a su salud. Y puesto que todos tenemos en la mano un vaso de ponche con vino, yo digo: ¡por el tío Scrooge!». «Bien, por el tío Scrooge», exclamaron todos. «Felices Pascuas y feliz Año Nuevo al viejo, sea lo que fuere», dijo el sobrino de Scrooge. No aceptaría él tal felicitación saliendo de mis labios, pero que la reciba, sin embargo, por el tío Scrooge. El tío Scrooge habíase dejado poco a poco conquistar de tal modo por el júbilo general y sentía tan ligero su corazón que hubiera correspondido al brindis de la reunión, aunque ésta no podía adivinar su presencia, dándole las gracias en un discurso que nadie habría oído, si el espectro le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena desapareció con el sonido de la última palabra pronunciada por su sobrino, y Scrooge y el espíritu continuaron su viaje. Vieron muchos países, fueron muy lejos y visitaron muchos hogares, y siempre con feliz resultado. El espíritu se colocaba junto al lecho de los enfermos, y ellos se sentían dichosos. Si visitaba a los que se hallaban en país extranjero, se creían en su patria. Si a los que luchaban contra la suerte, se sentían resignados y llenos de esperanza. Si se acercaba a los pobres, se imaginaban ricos. En las casas de caridad, en los hospitales, en las cárceles, en todos los refugios de la miseria, donde el hombre, orgulloso de su efímera autoridad, no había podido prohibir la entrada y cerrar la puerta, al espíritu dejaba su bendición e instruía a Scrooge en sus preceptos. Fue una larga noche, si es que todo aquello sucedió en una sola noche, pero Scrooge dudó de ello, porque le parecía que se habían condensado varias navidades en el espacio de tiempo que pasaron juntos. Era extraño, sin embargo, que mientras Scrooge no experimentaba modificación en su forma exterior, el espectro se hacía más viejo, visiblemente más viejo. Scrooge había advertido tal cambio, pero nunca dijo nada, hasta que al salir de una reunión infantil donde se celebraban los reyes, mirando al espíritu cuando se hallaban solos, notó que sus cabellos eran grises.
¿Es tan corta la vida de los espíritus?, preguntó Scrooge. Mi vida sobre este globo es muy corta, replicó el espectro. Esta noche termina. ¡Esta noche!, gritó Scrooge. Esta noche a las 12. Escuchad, la hora se acerca. En aquel momento las campanas daban las 11:03. Perdonadme si soy indiscreto al hacer tal pregunta, dijo Scrooge, mirando atentamente la túnica del espíritu. Pero veo algo extraño que no os pertenece saliendo por debajo de vuestro vestido. ¿Es un pie o una garra? Pudiera ser una garra, a juzgar por la carne que hay encima, contestó con tristeza el espíritu. Mirad. De los pliegues de su túnica hizo salir 2 niños miserables, abyectos, espantosos, horribles, repugnantes, que cayeron de rodillas a sus pies y se agarraron a su vestidura. ¡Oh, hombre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tus pies!, exclamó el espectro. Eran un niño y una niña, amarillos, flacos, cubiertos de harapos, ceñudos, feroces, pero postrados, sin embargo, en su abyección. Cuando una graciosa juventud habría debido llenar sus mejillas y extender sobre su tez los más frescos colores, una mano marchita y desecada como la del tiempo las había arrugado, enflaquecido y decolorado. Donde los ángeles habrían debido reinar, los demonios se ocultaban para lanzar miradas amenazadoras. Ningún cambio, ninguna degradación, ninguna perversión de la humanidad en ningún grado, a través de todos los misterios de la admirable creación, ha producido ni con mucho monstruos tan horribles y espantosos. Scrooge retrocedió, pálido de terror. Teniendo en cuenta quién se los mostraba, intentó decir que eran niños hermosos, pero las palabras se detuvieron en su garganta antes que contribuir a una mentira de tan enorme magnitud. Espíritu, ¿son hijos vuestros? Scrooge no pudo decir más. Son los hijos de los hombres, contestó el espíritu mirándolos, y se acogen a mí para reclamar contra sus padres. Este niño es la ignorancia. Esta niña es la miseria. Guardaos de ambos y de toda su descendencia, pero sobre todo del niño, pues en su frente veo escrita la sentencia hasta que lo escrito sea borrado. Niégalo, gritó el espíritu extendiendo una mano hacia la ciudad. Calumnia a los que te lo dicen. Eso favorecerá tus designios abominables, pero el fin llegará. ¿No tienen ningún refugio ni recurso?, exclamó Scrooge. ¿No hay cárceles?, dijo el espíritu, devolviéndole por última vez sus propias palabras. ¿No hay casas de corrección? La campana dio las 12. Scrooge miró a su alrededor en busca del espectro y ya no lo vio. Cuando la última campanada dejó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley y, alzando los ojos, vio un fantasma de aspecto solemne, vestido con una túnica con capucha, y que iba hacia él, deslizándose sobre la tierra como se desliza la bruma.